Hola a todos, ¿qué tal? Nachos aquí, ¿cómo estamos? Jim Henson, la audacia de las ideas, o Jim Henson, Idea Man, es la última película que me he visto, es un documental del cual, pues bueno, yo no tenía ningún tipo de conocimiento hasta que me escuché el podcast de 100 Pies Más Sin, el podcast de José Humanes, donde yo participo, y claro, pues cuando sale ahí los viernes me lo escucho. Y entonces dijo que el 31 de mayo venía a Disney Plus un documental sobre Jim Henson, y yo, bueno, digo, hombre, pues ya que está bien de ver documentales. Yo ya digo que últimamente estoy muy metido en el tema documentales y entonces he decidido verlo, pero es que me viene en un momento muy extraño. ¿Por qué? Porque ya me he visto bastantes cosas de Jim Henson. A ver, resulta que, bueno, pues obviamente yo veo mucho YouTube, yo escucho muchos podcasts y resulta que hace relativamente poco Patrick H. William, que es un youtuber que a mí me encanta, aunque hace unos vídeos un poquito largos, a mí me gusta más el contenido, no me gusta toda la historia que hace alrededor, eso no me gusta, pues hizo hace bastante poco un vídeo sobre el cine de los Muppets, y claro, pues gran parte de ese vídeo se centra en Jim Henson y en cómo iba creando sus ideas. Y también resulta que tengo uno de mis podcasts de cabecera que me encanta, que es El Descampado, y justamente están haciendo un especial de Jim Henson. Y bueno, pues claro, pues es que ya me he escuchado como 3 episodios, me queda por escuchar el cuarto, que es de Barrio Sésamo. Entonces, claro, es todo el rato una sensación muy extraña. Hola a todos, ¿qué tal? Joder, qué cabrón, porque bueno, estoy ahora con los repartos, por eso estoy en el coche, estoy parado, no estoy en mitad de la carretera. Y claro, me estoy poniendo el nuevo capítulo del Descampado, que es el número 4 de este especial de Jim Henson, y es lo primero que han dicho. Han dicho, bueno, pues se ha estrenado un documental en Disney Plus, donde, bueno, y es que es exactamente lo que yo estaba diciendo. Comenta que obviamente pues el formato podcast puedes profundizar muchísimo más, no tienes tantas limitaciones de tiempo, pues lo que yo decía, ¿no? O más bien voy a decir que, bueno, pues que mientras que una hora te pasas simplemente con su carrera, con los anuncios, pues claro, aquí lo pasan en el documental por encima. Entonces, claro, pues dice que es interesante, que bueno, pues que qué casualidad, ¿no? Que haya salido al mismo tiempo que él está haciendo esto de Jim Henson, pero claro que sí, que va muy bien, pues sobre todo por lo que yo comentan en el vídeo, que viene bien como una guía visual de lo que nos han contado en el podcast, pero joder, es que hasta él mismo lo ha dicho. Hoy va. A ver, durante todo el documental pues nos han narrado más o menos en 1 hora y 40 quién es Jim Henson, de dónde viene y cómo influyó en el mundo del cine, porque sí es cierto que es una cosa que nos han dicho bastante, y es que, bueno, pues siempre se le decía que era un marionetista, lo he pronunciado fatal, es un titiritero básicamente. Entonces, claro, pues con todo esto la gente le incorporaba mucho, pero en realidad su influencia en el mundo del cine, no lo digamos solamente de este arte, sino del cine, de la televisión, de la educación, es inmensa. Pero claro, sucede una cosa, y es que yo no he visto demasiado ni de Barrio Sésamo ni de los Muppets. Tengo amigos que sí, que le encantaban los Muppets, pero yo la verdad es que casi nunca los he visto. O sea, Barrio Sésamo, a ver, seguramente de niño lo vería en algún momento, pero no es lo típico de que creciera pensando, oh, la gallina caponata, Epi Blas, no. Y los Muppets tampoco. Tengo un amigo que sí que le encantaban. Y bueno, pues el resto de creaciones suyas sí que de nuevo sigo teniendo amigos que les encanta. Sobre todo mis amigos que son mayores que yo. Pues películas como Cristal Oscuro, Labyrinth, por ejemplo. Cristal Oscuro sí que me la vi cuando tendría 12, 13 años, porque me insistieron, bueno, una tía. Sí, es que es una película que yo veía de pequeña, muy molona. Ah, vale, pues me la vi. Labyrinth me la vi ya bastante mayor, por recomendación del crítico de la nostalgia. Y en el fondo está bien, o sea, a mí la verdad es que el tema de todos los animatrónicos son cosas que cada vez me van gustando más, pero sí es cierto que en cuanto mi vida con las creaciones de Jim Henson es muy cercano a nulo. Entonces, por ejemplo, ¿no? El chico del Descampado está todo el rato con una ilusión que se le nota de qué ilusión, qué ganas le mete. Él dice en algún momento que se le escapan lágrimas. Pero yo no tengo eso, yo me lo he visto, me ha hecho ilusión ver el documental y la verdad es que está bien. Pero claro, es que pasa una cosa, en el podcast estaban comentando que muchas cosas, ¿no? Decir, aquí os dejo una campanita clink clink y cuando suene os vais a YouTube o a Google y buscáis, ¿no? Para tener la cosa en imagen. Claro, lo que sucede es que en el podcast está muchísimo más explicado, o sea, los especiales de Jim Henson son muchísimo más largos, o sea, te pasas
una hora escuchando solo Barrio Sésamo, te escuchas una hora solo con sus comienzos, te escuchas una hora con los anuncios que hizo para Wilkins, ¿no? Entonces, claro, ahí es verdaderamente profundidad. Pero sí es cierto que el documental pues me ayuda también a situar, porque por ejemplo había una cara que era como solamente una silueta de labios y ojos sobre fondo negro, y aquí pues me ha ayudado a ponerle pues cara, ¿no? Me ha ayudado a visualizarlo más. Y el fondo está bien, pero claro, cuando has escuchado un podcast que se centra muchísimo más, que indaga muchísimo más, que profundiza mucho más, es muy complicado ver algo que pasa tan por encima. Por ejemplo, el momento en el que decían que tenía unas cicatrices y barba, claro, aquí ya pues ahí te explicaban por qué tenía esas cicatrices. Y sí, me han hecho un pequeño spoiler de que dice, esto de su madre y su religión ya tendrá importancia más adelante, ya sé por qué. Así que nada, pero sí es cierto, claro, que según hemos ido avanzando y se ha empezado a meter en terrenos que no había escuchado en el podcast, lo he disfrutado más porque son cosas que no conocía tanto. Lo dicho, a mí me gusta más el podcast porque me ha explicado mucho más la labor creativa, ha indagado más en la importancia, ha indagado muchísimo más en todas estas cosas, ¿no? O sea, es que es mucho más profundo y ha indagado más en los motivos, en cuál era la situación del mundo en ese momento, y por eso me parece mucho más completo. Pero claro, cuando he alcanzado al podcast y ya lo he sobrepasado, es cuando he empezado a enterarme de muchas cosas, y me ha parecido que en ese sentido está bastante bien, y sobre todo por muchas cosas que yo no sabía, que se separó de su mujer, cómo falleció, son cosas que honestamente yo no tenía ni idea. Un par de cosas que me ha faltado por decir. Aprovechando que estoy aquí parado, voy a hacer los comentarios, la editorial, el postproducción, que siempre me sale en vez de en mi cuarto. Que lo primero, me ha sorprendido que en el documental no mencionara nada de la muerte de Mr. Hooper. Me ha sorprendido porque es un punto muy importante. De hecho, bueno, en el descampado lo han mencionado pues cómo lleva todo el tema de, bueno, que era pues eso, el heladero, lo que significaba, su rol dentro del Barrio Sésamo, y sobre todo pues qué sucede cuando fallece y cómo logra ser una de las primeras, quizás la primera serie que educa a los niños en un tema tan incómodo como es la muerte. Entonces me sorprende muchísimo que no lo hayan mencionado en ningún momento. Yo como digo, yo no tenía ni idea de nada de la historia de los Muppets ni Barrio Sésamo, y la primera vez que escuché de Mr. Hooper era en el Epic Rap Battles of History, Stan Lee vs. Jim Henson, que decía eso, no, estás muerto como Mr. Hooper, y ahí abajo te lo ponía, Mr. Hooper era una persona, y me parece muy importante, yo lo vi, me eché a llorar sin haber visto nada de Barrio Sésamo. Entonces, claro, que de repente te lo bien algo tan importante en un documental, me ha parecido curioso. Pues obviamente esta película tiene una grandísima ventaja que no tiene el podcast y que no tiene el vídeo de YouTube que me vi, y es los testimonios. Aquí obviamente han tenido acceso a todos los testimonios que han podido, entonces han trabajado pues con mucha gente, ¿no? Han trabajado con una marionetista que era Fran, no me acuerdo, que era muy importante, también pues por ejemplo con los propios hijos, con Frank Oz, con muchos compañeros suyos que te narraban de primera mano cómo era trabajar con él o cómo era la vida con él y lo entusiasta que era, cómo era de divertido y demás. Entonces eso me ha parecido un punto muy a favor, que te lo expliquen. ¿Cómo está hecho? Bueno, pues obviamente tenemos un montonazo de archivo, tenemos pues entrevistas, grabaciones que le han hecho, Orson Welles ha aparecido, cómo se grababan los Muppets, cómo se grababa Mario Sésamo, los talleres, entrevistas suyas, o sea, tenemos un archivo increíble. Entonces todo eso lo ha hecho bastante bien. Yo lo que digo, es un documental que recomiendo porque me ha gustado, y lo que están diciendo, una persona que está continuamente teniendo ideas. Sí es cierto que en algún punto me ha dado un poquito de rabia, me ha dado un poco de envidia sana, decir, es que cualquiera puede tener ideas cuando dicen que se despreocupa del presupuesto, cuando dicen, no, si en el fondo ya puede hacer lo que quiera, porque tal, como gana millones con los Muppets, pues eso. Pero también te ponen el otro lado, te ponen el lado de lo que costaba vender a los estudios, cómo la gente pues solo confiaba en los Muppets para niños, también el puntito oscuro de cuando pues eso, cuando ya empezaba a estar demasiado cansado, cuando le podía, la relación con su mujer que acabó no siendo la mejor. O sea, ha tenido, pues, obviamente, como todos los documentales, un punto de, vaya, parece que va para abajo. Cuando, por ejemplo, vendieron los derechos y él no sabía qué hacer y a lo mejor recuperarlos. Sé que al principio eso me da un poco de envidia, esa idea de, no, es que podía crear todo lo que quisiera porque como tenía dinero no podía olvidarse el presupuesto y no tenía otras preocupaciones. Esa cosa que yo digo, a mí también me encantaría tener que pagar esta casa y poder centrarme en crear, pero no puedo, tengo que trabajar y tengo que ocuparme de muchas cosas.
Pero bueno, es que la cosa es así, él también trabajó, él también se lo curró y entonces pues claro, pues tuvo la suerte de que estuvo en el momento exacto con una idea maravillosa. Y sí, pues es enternecedor ver pues cómo trabajan, lo bien que se lo pasan y la buena dinámica que hay con todo el mundo y con la gente diciendo, no había visto yo cómo había sido su funeral, me ha parecido precioso, me ha gustado muchísimo y la verdad es que yo lo recomiendo. La pena es esa, que justamente ya me había visto un video ensayo muy potente sobre el cine de los Muppets y también me había visto pues eso, pues esta serie de podcast que es tan maravillosa y que ya me habían descubierto gran parte. Pero yo creo que está muy bien, así que la recomiendo. Espero que os haya gustado y bueno, pues ya sabéis que un like y una suscripción animan siempre. Nos vemos. Chao, chao.